Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora, Busco en tu radio donde estás, no es el final. Hoy es lunes, estamos iniciando semana y a la vez pues iniciando nuestro segmento con el doctor Roberto Jiménez, con todo lo que es lo relacionado con la familia, lo que realmente es la familia. Hemos entendido de pronto que somos parte de un diseño divino. Lo entendemos. Con el doctor Roberto Jiménez, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias, buenos días a todos, deseando que esta palabra que escudriñaremos del Señor quede sellada en cada corazón para gloria de su nombre. Y sí, seguimos con el tema, la familia es un tema central, es un tema de inicio de la Biblia y es un tema del final de estos tiempos. Es un tema que Dios estableció para gloria de su nombre y con un diseño particular. La semana pasada vimos hijos amados y disciplinados. Eh, Tres decisiones y aplicaciones prácticas que vimos fue lea la Biblia con sus hijos. Porciones pequeñitas cuando están pequeños, porciones más grandes y a lo mejor hasta capítulos completos cuando ya son adultos y cuando tenemos la oportunidad de tener un tiempo familiar con Dios. Conforme van creciendo en el Señor y en edad, reflexione con ellos, juegue con ellos, medite la palabra, hágales ver dónde está toda la manifestación de la gloria del Señor, en un paseo, decíamos, en el mar, en una montaña, en un juego, en el día a día, al comer, al levantarse, al ir a la escuela, en todo momento reflexione la obra de Dios y sea agradecido con Él y muéstrele a sus hijos que es agradecido con Él. Relaciónese usted con Dios y con sus hijos. Oren juntos, lean juntos, escudriñen la palabra juntos, consideren la obra de Dios juntos, testifíquense unos a otros, pregúntele a sus hijos qué hizo hoy Dios por ellos y dígales usted qué hizo Dios, qué está haciendo por usted, qué le reveló hoy. Alguna vez recuerdo, pues el Señor me mostró acerca de la ira y entonces tuve la oportunidad en un tiempo con mis hijos de decirles, hijos, perdónenme porque eh, también yo estoy aprendiendo, no fui eh, el hombre y el padre que Dios diseñó que fuera, pero ayúdenme, intercedan por mí, porque el anhelo de mi corazón es que Dios ponga en mí un corazón de padre y que pueda yo ser el padre que Dios intencionó desde el principio para dejarles a ustedes bajo mi responsabilidad. Así que relaciónese con Dios y relaciónese con sus hijos. El día de hoy hablaremos de hijos discipulados para Dios. Realmente todos somos hijos, hijos de nuestro Padre Celestial y nuestros hijos de nosotros, ¿verdad? Es un legado que hemos recibido y que debemos dar. Fíjense, el discipulado es algo tan interesante porque Dios nos hace discípulos para que nosotros hagamos discípulos a nuestros hijos para Él. Y entonces el proceso de la paternidad desde antes de que nazcan hasta que terminemos de estar en esta tierra es un proceso de discipulado para Dios. Como hijos recibimos de parte de Dios instrucción, como padres entregaremos instrucción a nuestros hijos. Este proceso lo llevaremos a cabo, les digo, cotidianamente en las cosas que decimos, pensamos, hacemos, en la manera en que interactuamos, todo instruye a nuestros hijos. Entendiendo entonces que este discipular transmite, ¿verdad?, habilidades, conocimiento, experiencia, pero sobre todo esta disposición a crecer, a ser fortalecidos en el Señor, a permanecer en su llamado, para así este proceso de discipular, después nuestros hijos lo hagan con sus propios hijos. Este es un proceso que llevará generación tras generación.
Cada uno debe tener ese encuentro personal con Dios y cada uno debe tener este entendimiento. Pero en el momento, en el tiempo que nos toca ser padres y que están dependientes o bajo nuestra autoridad en casa, pues somos los mayordomos de ese discipulado, de parte de Dios que recibimos, y por eso es necesario que ellos vean que lo recibimos de parte de Dios y que se los entregamos, que se los damos a ellos. Y vamos escudriñando la palabra. La cita de, una de las citas que hoy veremos está en Efesios 1:4, dice en la Reina Valera: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Qué precioso. Déjeme, se lo repito con puntualidad. Efesios 1:4 de la Reina Valera 60. Según nos escogió, ¿quién nos escogió? Dios. Antes en Él, nos escogió en Él. Antes de la fundación del mundo, o sea, antes de que esta tierra existiera, ya Dios nos había escogido. Para que fuésemos santos, es decir, apartados para Él, para que fuéramos de su propiedad, para que fuéramos a su imagen y conforme a su semejanza, y sin mancha delante de Él. No solo expresamos su imagen y su semejanza, sino que seremos sin mancha delante de Él. Nosotros entonces, como hijos y nuestros hijos, hemos sido escogidos y hemos sido adoptados hijos de parte de Dios para vivir conforme a su voluntad. Eso quiere decir santo, apartado para Él, que vivamos conforme a su voluntad, conforme a su propósito, que seamos luz y sal en esta tierra. Es una decisión de parte de Dios el habernos escogido desde antes de la fundación del mundo, pero participa nuestra voluntad. Como Él nos hizo a su imagen y semejanza, Dios tiene voluntad y la ejerce todos los días. Fíjense, dice la palabra que nueva es su misericordia cada mañana. ¿Qué quiere decir? Que Él toma de su voluntad y cada día dice: aquí está mi misericordia, Roberto. Aquí está mi misericordia, Jorge. Aquí está mi misericordia, Angie. Cada mañana, la nueva, la disposición, Él toma decisiones. Y entonces así somos usted y yo. Tú y yo, joven. Tú y yo, niño. Tomamos decisión, involucramos nuestra voluntad. Por eso es necesario conocer la de Dios para decir: bueno, de mi voluntad me someto a la tuya, Señor, porque la tuya es mejor, porque tus pensamientos son superiores a los míos y tu voluntad es eterna, la mía solo tiene la perspectiva temporal. Entonces somos escogidos y vamos a discipular en esta verdad a nuestros hijos, guiándolos a que también ellos la reconozcan y la vivan. ¿Cómo es la primera instrucción? El ejemplo. El ejemplo es muy fuerte. Nuestro lenguaje corporal, nuestras actitudes, todo eso habla e instruye a nuestros hijos de bebés todo el tiempo que nos están viendo. Ay, dicen qué bonito, mira, no entiende, no, sí entiende. Guarda todo, no lo procesa y no puede regresarnos una respuesta hablada como nosotros, pero o como ya de adultos, pero todo lo guarda, todo lo graba y todo lo utiliza. Usted va a ver que tuvo algunos gestos o tiene algunos ademanes o usa algunas palabras y después a sus hijos más tarde los va a ver utilizando esos gestos, usando esas palabras, esas actitudes. Ay, ve cómo se parece a su papá, ¿no? Pues es que usted escribió ahí. Guiamos, somos hijos nosotros y nos preparamos y preparamos a nuestros hijos en la medida en que nosotros nos sometemos a Dios. En la medida en que escudriñamos la voluntad de Dios, la podemos expresar. Usted no puede discipular de lo que no sabe, de lo que no conoce, de lo que no está viviendo, pero de aquello que conoce, que le es de su entendimiento, de eso puede discipular. Podemos discipular a nuestros hijos. Para eso somos discipulados, porque fuimos escogidos. Y entonces pensemos parte por parte desde que iniciamos en esta
responsabilidad de parte de Dios de la paternidad. ¿Qué dice la palabra? Todo está ahí. Está escrita nuestra historia, la de nuestros hijos. Así que en el Salmo 139:16 de Reina Valera dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Se lo leo en la nueva versión internacional. Dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Nuestro embrión, nuestro cuerpo en gestación, vio el Señor. Puso aliento de vida. Así que no somos ninguna obra de una circunstancia o de la falla de un método o de la ocurrencia de dos personas. En realidad, Dios puso aliento de vida cuando en el vientre de mamá vio nuestro embrión. Y así sucedió con nosotros padres y así sucedió con nuestros hijos. Pero ahora se los podemos platicar, ahora como papás se lo podemos platicar a nuestros hijos. Mira, cuando estabas así pequeñito, ahí Dios vio todo lo que había de formar tu cabecita, tus ojos, todo lo hizo Dios. Para alguna vez que le pregunte su hijito que por qué es de una u de otra manera, todo lo hizo Dios, porque nuestro embrión vieron sus ojos y fueron formadas todas las cosas, aunque todavía no existiera alguna de ellas. Es decir, mucho de nuestra genética, mucho o cómo expresamos, la manera personal que tenemos todos de expresarnos, nuestra constitución, etcétera, fue y es parte de la historia que Dios estableció en su palabra. Y dice que aunque no existieran ninguno de esos días, ninguna de esas cosas, Él ya las había establecido. Pero insisto, participa nuestra voluntad. Él diseñó una vida para gloria de Él. Pero en el transcurso tomamos decisiones. Y por eso vamos a discipular a nuestros hijos, para que la parte que ya tomamos nosotros, los desiertos que ya vivimos, ellos puedan aprender que cerca del Señor el desierto es una oportunidad de estar dependiendo de Él, pero sin Él es un lugar tremendo y terrible, ¿verdad? Las pruebas son un lugar difíciles. Dios entonces, desde el inicio de nuestra vida, desde el inicio de la vida de nuestros hijos, sopló aliento de vida y estableció todas las cosas que habían de venir. Fíjese, nos escogió, recapitulemos, ¿no? Para nosotros y para nuestros hijos. Nos escogió antes de la fundación del mundo, pero antes de llegar a esta tierra, nuestro embrión vieron sus ojos. Y ahí estaba Él, estableciendo todas las cosas que habrían de venir, escribiendo en su libro nuestra historia. Por eso es tan necesario escudriñar la palabra, porque ¿cómo podríamos saber su voluntad para nuestra vida si no la leemos? Y eso hay que explicarle a nuestros hijos. Por eso los libros de historias de la Biblia, juegos de los memoramas de la Biblia, para que ellos vayan introduciéndose a principio de una manera como de juego, pero el juego es muy serio para nuestros hijos y así debería de ser también para nosotros. Y cada vez con las cosas cotidianas. Cuando hay preguntas de si por qué estudio, de si por qué aprendí a leer, papá, ¿por qué quieres que lea? Porque tienes que leer la palabra. ¿Por qué la tienes que leer tú? Porque así como yo te la platico, tú necesitas leerla. Porque Dios quiere hablarte a ti, así como me habla a mí. Y te va a hablar a través de su palabra. Por eso tienes que aprender a leer. Para leer su palabra, para conocerlo íntimamente, para que te hable a través de ella. Y así nos ha llevado paso a paso Dios. En Efesios 2:10, en la nueva versión internacional, dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y otra vez, estas citas y esta perspectiva de parte de Dios la tenemos que tomar en dos dimensiones. Nosotros, papás, como hijos de nuestro Padre Celestial, y como a nuestros hijos como sus padres terrenales. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos.
¿sí? No somos obra de la casualidad. Sí, efectivamente, Dios usa nuestra participación, ¿verdad? Papá y mamá se unieron, se enamoraron y desearon, anhelaron formar una familia, porque ese es un deseo natural, no es deseo natural, es un deseo establecido por Dios en el corazón de cada persona, de diferentes expresiones y maneras, pero Dios lo puso ahí. Y entonces Él nos diseñó para tener el anhelo de ser papás y nos diseñó con un corazón de hijos. En ambos sentidos nos puso y somos hechura suya. Somos una creación, una nueva creación en Cristo Jesús. Este nuevo nacimiento. Si antes fuimos solo biológicos, ¿no? En un principio fuimos solo biológicos, pero cuando tenemos ese encuentro personal con Dios, nacemos del Espíritu. Y entonces, ahora sí, nacemos a esta relación espiritual con el Señor y que involucra nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero esa tenemos que instruírsela al principio a nuestros hijos. Nacieron y entonces ahí hay que instruirlos para que en un momento de sus vidas ellos lleguen también a esta misma decisión personal de entregar su vida a Cristo y nacer del Espíritu. Dice la cita, para buenas obras que Dios determinó de antemano, hacerlo como Dios manda. Dios determinó esas buenas obras, pero necesitamos conocer su voluntad. Por eso usted, papá, por eso tu hijo, por eso tú, niño, necesitas conocer la voluntad de Dios. Por ejemplo, si Dios dice, obedece al Señor, obedece a tus padres. Esa es una instrucción de parte de Dios. Y tienes que hacerlo. Y a nosotros, papás, ¿qué nos dice? Honra a toda autoridad. Fíjense, en ese principio somos discipulados de parte de Dios y discipulamos a nuestros hijos. En este principio de honrar a la autoridad. Para andar en esas buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Las que honran a Dios, las que son conforme a su voluntad, las que en esta tierra muestran su luz admirable. Y entonces en nuestra relación de matrimonio, familiar, escuela, trabajo, se muestra que somos hechura suya. Cuando ponemos por obra cada una de las palabras del Señor. Dice que consideremos a los demás superiores a nosotros mismos. Entonces los ayudamos, porque vemos de parte de Dios la necesidad de otros y la ponemos incluso antes que la nuestra, para cumplir con el propósito de Dios. Jesucristo vino a esta tierra para servir y para rescatar lo que se había perdido. El Rey de Reyes y el Señor de Señores vino a servir. Así que usted y yo estamos aquí para servir. Servimos como padres a nuestros hijos, para transmitir ese legado de parte de Dios a ellos. Y por eso, desde el amanecer hasta el anochecer, les hablamos. Por eso, de Dios. Por eso los instruimos en la palabra. Hay que conocerle y decidir vivir conforme Él lo ha establecido. Y en Filipenses 2, 8 y 9 dice, como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y estando en la condición de hombre, acuérdese que estaba en el cielo con el Padre y se hizo hombre. Entonces, estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Estando en su tiempo de hombre, vivió como usted y como yo. Tuvo las mismas inquietudes, se enfrentó a las mismas dificultades, estuvo bajo la autoridad de sus padres, en fin, todas las cosas que usted y yo vivimos en su condición de hombre, las tuvo. Pero sigue diciendo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Fíjese. La obediencia requiere de un acto de humildad, de humillación. ¿Por qué? Porque tiene usted que dejar su propia voluntad y someterla a la de Dios.
O sea, es primero la de Dios. Imagínense que tenemos una diferencia con nuestra esposa o con nuestro esposo. Pero a los hombres, ¿qué nos dice? Que la tratemos como vaso más frágil, como a coherederas de la vida. ¡Wow! Lo que dice Dios es tremendamente sólido y importante. Pero ¿qué le dice a las esposas? Respeta a tu esposo. Sujétate. Sométate como Cristo al Padre. Como la iglesia se sujeta a Cristo. Y ahí están las instrucciones, ahí está. ¿Qué significa? Significa, tal como dice aquí que hizo él, se humilló a sí mismo. O sea, sometió su voluntad a la del Padre. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este proceso de discipular significa disciplina también. Disciplina, enseñanza, instrucción, obediencia. Recuerda, disciplina, obediencia. Tiene que ser un proceso de decisión de cada uno de nosotros. Como hijo y como hombre, nuestro Señor Jesucristo dejó a un lado quién era y de dónde procedía. Él venía del cielo. Él pudo haber hecho todo a través de un milagro y hágase así como hizo en el principio, así que se hiciera la obra. Pero Él se humilló, se sometió a la voluntad del Padre para humillarse y obedecer. Así que papá, mamá, obedecer, estar bajo autoridad significa humillarse. Sí, hay veces que tenemos nuestra propia opinión. Nuestro Señor Jesucristo tenía su propia opinión. Pero dijo, no se haga como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Eso es obediencia. Eso es humillarse. La obediencia implica esto, dejar a un lado mi propia condición y someterme a la del Padre, a nuestro Padre que está en los cielos. Por eso cuando nuestros hijos establecemos un límite y lo rebasan y viene una corrección, la corrección es para regresarlos al camino del Padre, no para desquitar nuestro enojo, no para humillarlos, no para lastimarlos, para regresarlos al camino del Señor. Observe, si no lo ha visto, haga el ejercicio. Ponga el frijolito, empieza a crecer y luego hay que ponerle una varita. Si la plantita le pudiera decir, ay, me duele porque me estás forzando a crecer derechito. Someterse, disciplinar, significa, obedecer significa someterse a la autoridad de alguien. Es una decisión en primer lugar como padres y después la enseñaremos como un legado a nuestros hijos. Piense por un momento, ¿se somete usted a la autoridad? Si usted lo hace, va a ser muy sencillo para su hijo someterse a la de usted. Si usted no lo hace, va a ser muy complicado someterse su hijo a la de usted. Cuando seguimos a Jesús y guardamos sus mandamientos, somos una expresión y semejanza de Él. Y así nuestros hijos aprenden a caminar por esas sendas de justicia por amor del nombre del Señor. Pero necesitamos obedecer. Nuevamente, ejemplos cotidianos, ¿no? Está la luz roja, está la verde, se prende la amarilla y luego viene la roja. Y usted lleva mucha prisa porque tiene que dejar a los hijos en la escuela y está la amarilla. La amarilla es para detenerse, ¿eh? La roja es que ya esté usted detenido. Y lo ven sus hijos. Y entonces, si incluso estando la roja, usted pasa, bueno, lo vieron sus hijos, ya los instruyó. Cuando usted les diga que hay que obedecer, usted los instruyó en que dice que hay que obedecer y hace otra cosa. La obediencia requiere esa decisión de poner mi voluntad por abajo de esa instrucción, de esa autoridad, de someter mi voluntad a la que la autoridad hizo. Por eso dice, se humilló hasta lo sumo, o sea, hasta la muerte.
y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo es el máximo ejemplo. Es tan puntual, es tan claro su ejemplo. Y por eso viene la corrección. Hijo, te corrijo porque necesitas tomar el camino del Señor. Al Señor no le agrada lo que acabas de hacer, porque había un límite y lo rebasaste. Es decir, tu voluntad imperó sobre la disposición del límite. Y hay que estarlos orientando, hay que estarlos incentivando. Pero de esa misma manera tenemos todos que estar incentivándonos y orientándonos a obedecer las partes que Dios nos va mostrando y la manera en que nos va mostrando. Decisiones y actividades prácticas de hijos discipulados para Dios. La primera es que como padres reconozcamos que somos hechura de Dios para buenas obras, como papás. Primero quiero tocar el tema como papás. Que Él ya preparó esas buenas obras desde antemano. Amar a nuestros hijos, apreciarlos, cosa de gran estima, dice la palabra. Herencia de Dios, la perspectiva de Dios para nuestros hijos. ¿Quién dice Dios que son ellos? No qué pienso yo o cómo los veo. Porque hay veces yo los veo hasta limitados, ¿verdad? Yo digo, no, pues esto sí puede, esto no lo va a poder, esto está limitado. Pero recuerde, tienen la mente de Cristo. ¿Pero lo cree usted? ¿Lo vive usted? Le digo, si usted no lo cree ni lo vive, es muy difícil que lo enseñe. Muy difícil. Porque no va a haber congruencia entre lo que dice y hace. ¿Qué le ha revelado Dios? Y que conforme a su verdad, usted todavía resiste aplicarla. Póngase un ejemplo. Medite. Cada uno de nosotros conocemos nuestra circunstancia en donde todavía luchamos entre nuestra voluntad y la obediencia, porque pensamos que nuestra voluntad o nuestra perspectiva es diferente y que además pues la nuestra es la correcta. Acerca de amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella. Recuerdo algún tiempo en el que estaba en la oficina y iba a llegar tarde a casa, pues hablaba y decía, voy a llegar un poco más tarde. Y entonces siempre hay el bullying en esta tierra, ¿verdad? Ay, mandilón, Bueno, pues la gente podría pensar lo que quisiera pensar. Yo estaba honrando a Dios, porque guardarla de que se preocupe, guardarla de que pueda pensar cosas que no han sucedido, simplemente que me retrasé, que voy a llegar después, que voy a hacer otra cosa, que tendré un tiempo diferente al que acostumbro a llegar. ¿Tiene usted ese tipo de detalles? Agradecerle a nuestra esposa. Ya diario están las cosas ahí arregladas, su ropa, siempre hay comida, en fin, todas las cosas que nuestras esposas tienen, porque Dios las diseñó así. Y lea ahí, luego le encargo, esposo, lea Proverbios 31 para que sepa cómo diseñó Dios a su esposa. Entonces, ¿con qué está usted todavía luchando? ¿El diezmo? Dice, no, pues si con el 100 no me alcanza, con el 90 menos. ¿Usted cree que sus hijos no se dan cuenta? Sí se dan cuenta. Acuérdese que viven con usted. Estos discípulos que Dios nos dio viven con nosotros 24 por 24. Y 24 por 24 están aprendiendo desde el vientre de mamá. Entonces decida someter a Dios esa parte que no lo ha hecho hasta hoy. Honrar a su autoridad, interceder por sus autoridades. ¿Cómo trata usted a sus padres? ¿Los honra? Porque sus hijos lo ven. ¿Cómo trata a sus abuelitos? Y van a aprender. Mucho más allá de sus palabras, ellos van a aprender. Cómo se comporta con la autoridad, cómo se comportan entre ustedes, cómo resuelven una dificultad, papá y mamá, cómo la resuelven. Decimos por acá en México, a gritos y a sombrerazos aprenderán. Al rato usted verá que ellos resuelven sus diferencias a gritos y sombrerazos. Decida, reconozca aquellas cosas que no ha entregado
a la voluntad del Padre y obedezca. Se tiene que humillar, sí, tiene que pedir perdón al Padre primero, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su jefe, a su compañero de trabajo, no sé quién, pero tendrá que pedir perdón, humillarse y luego obedecer al Señor. Segunda decisión y actividad, pidamos a Dios que selle en nosotros, papás e hijos, el que somos discipuladores. Somos discipulados de parte de Él y somos discipuladores de nuestros hijos para gloria y honra de su nombre. Que esta palabra cumpla el propósito para la que es enviada. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga, que sea una estupenda semana en el Señor. Buenos días.